Estamos culminando la semana informativa. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muchas gracias por acompañarnos siempre a esta hora, dándonos apoyo, respaldo, audiencia y solidaridad. Y además, participación, que es muy importante, que lo realizan y agradecemos muchísimo a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Allí ustedes expresan, como señalamos siempre, sus inquietudes, sus comentarios, sus notas pintorescas, notas sociales también, y denuncias sobre servicios públicos, que son esas denuncias muy, pero muy pertinentes. Hoy es viernes 12 de julio, culminamos, repito, la semana informativa. Sin embargo, hay una serie de noticias importantes que destacaremos en principio en el resumen, luego pasaremos a dar detalles bien importantes a través de ese repaso que hacemos sobre los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, y desarrollaremos otros segmentos siempre en la primera parte de el noticiero de Televen. A posteriori se desarrolla, como bien saben, el noticiero como tal. Bueno, vamos a comenzar a presentar los temas más importantes. Nos ubicamos nuevamente, vamos a centrar la atención en el proceso electoral. A ver, algunos elementos internacionales que se suman a lo que son los elementos nacionales que estructuran la dinámica y el desarrollo de esta campaña electoral. Por ejemplo, ayer la directiva del Consejo Nacional Electoral se reunió con los integrantes del panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas que están ya de visita en Venezuela. Son reuniones institucionales, como también ya lo hemos dicho, realizará algunas con los representantes de los partidos políticos y también otros sectores de la sociedad venezolana, de acuerdo a lo que se ha dicho en forma muy general sobre lo que es la agenda que tienen planteada. No se dieron mayores detalles, seguramente hubo muchas preguntas, en fin, de los expertos electorales que estarán pues distribuidos por el país observando o haciendo pues una evaluación de cómo se realizará o cómo se realiza en principio en este caso la campaña electoral, fundamentalmente ver el desarrollo del evento o del episodio electoral del día domingo 28 de julio y a posteriori. Ellos no van a ofrecer, de acuerdo a la información que se maneja por lo menos hasta ahora, declaraciones de prensa. Se tiene prevista la elaboración de un informe que luego se presentará al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, donde expresarán, recogerán sus apreciaciones sobre lo que ha sido este proceso electoral y lo que a posteriori surja de la cita del 28 de julio. Eso por una parte. Pero también en el plano internacional, ayer el alto comisionado o alto representante en asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ratificó pues su inquietud, renovó su planteamiento sobre el que no se haya invitado, no se haya revocado la invitación. A la Unión Europea. Lamentó sencillamente que haya sido revocada y que era importante que la Unión Europea, con sus observadores y además por su experiencia, hubiese tenido pues desarrollo de actividades acá en nuestro país. Bueno, eso forma parte de lo internacional que quería citar en principio. Ahora, sobre esta dinámica, sobre lo que el día a día y la cotidianidad nos presenta, nos encontramos con algunas cosas. Por ejemplo, ayer Maduro estuvo de visita en el estado Aragua, estuvo en La Victoria, estuvo luego en el estado Carabobo, en actividades de promoción electoral, en Valencia, en su capital. Renovó pues una serie de acusaciones sobre sectores de la derecha, sectores de la oposición de derecha, se sugería que estarían con la intención de hacerle daño. Dijo que llegaba de sorpresa a los sitios porque hay factores de la derecha que tienen contratados supuestamente o tienen sicarios que tienen el propósito de afectar el desarrollo de la campaña electoral y muy probablemente incluso atentar contra su vida. Sobre esto hay una investigación a lo que haremos referencia otra vez. Esto de la Fiscalía, digo, está de por medio allí.
Entonces, bueno, hizo esa serie de observaciones, hizo ofrecimientos, habló del tema de la salud, ofreció pues novedades que desarrollaría a través del sistema Patria para dar salud y apoyo a los venezolanos en ese sentido. También otros dirigentes del partido del gobierno realizaron actividad. El primer vicepresidente Diosdado Cabello estuvo en el estado Anzoátegui y hizo acusaciones nuevamente contra factores de la oposición, señalándoles como promotores de la violencia para perturbar el hecho electoral del 28 de julio. Mientras tanto, de otra parte, otros candidatos hacían pues referencia a la tensión que se vive, a los choques, a la polémica que se desarrolla en esta campaña electoral. Por ejemplo, Antonio Carri utilizó palabras muy severas sobre el desarrollo de la campaña y sobre lo que él advertía sería el peligro si alguno de los dos polos que en apariencia están polarizados ganara la elección del 28 de julio, tanto el polo oficial, que aspira a reelegirse, como el polo de la plataforma unitaria. En ese sentido, incluso llegó a hablar que hay riesgos de guerra civil y todo ello. E invitó de nuevo al debate entre candidatos en este sentido. Pero mientras esto se desarrollaba a nivel de candidatos, hubo pronunciamientos, por ejemplo, ayer de la Conferencia Episcopal Venezolana, que emitió un documento donde hablaba de la necesidad de la paz, del entendimiento, se entiende así del texto que allí, y además condenó pues la persecución y el hostigamiento contra factores de la política que tienen posturas diferentes a la del partido o a la del gobierno como tal. Eso está en un documento que es público, está publicado en diferentes medios de comunicación social y portales también de internet en ese sentido. Entonces, hace la advertencia dentro de esa línea y también señala que los factores de la política deben participar de manera democrática y sin recibir ese tipo de presiones. Por cierto, también sectores de la oposición denunciaban que un empresario tachirense que dio refugio a varios dirigentes políticos durante la visita al estado Táchira en promoción electoral, entre ellos María Corina Machado, habría sido detenido. Denuncian que está desaparecido, algunos dicen que estaría en la sede del SEBIN, acá en el Helicoide. También se habló de que fueron detenidos o retenidos en un galpón los empleados de este empresario que le dio refugio en su casa, repito, a María Corina Machado y a otros dirigentes opositores. Bueno, eso en cuanto al proceso electoral. Hay otras cosas que irán surgiendo en el camino. No ha habido ningún pronunciamiento oficial en este sentido, como tampoco sobre detenciones y hostigamiento que también denuncia la oposición sobre otros dirigentes en otras localidades del país. Seguimos en el resumen de las noticias más importantes. Vamos a un tema que cobró espacio significativo en la reseña informativa de ayer. Resulta que el fiscal Tarek William Saab anunciaba que fue extraditado Gerso Isaac Guerrero, hermano del niño Guerrero, uno de los fundadores de la llamada la banda criminal Tren de Aragua. Fue extraditado desde España, había registrado una solicitud de extradición desde el mes de marzo. Se le acusa de asociación para delinquir, legitimación de capitales, terrorismo y otros actos. Estaba detenido y fue extraditado y llegó ayer a Venezuela en horas de la tarde. Eso lo anunciaba Tarek William Saab, algunos portales, incluso el portal oficial de la Fiscalía, daba cuenta de esta situación con fotografías y videos. Entonces está acá para responder por los presuntos actos criminales que ha cometido el hermano del niño Guerrero, que por cierto, el Departamento del Tesoro y también otros organismos como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han colocado precio a cada una de las personas vinculadas al Tren de Aragua y hay recompensas hasta de $5 millones y entre todos de $12 millones a los principales cabecillas del Tren de Aragua, a la que declaró también el gobierno de los Estados Unidos ayer como banda criminal, vinculada incluso hasta al terrorismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso por una parte. Pero seguimos dentro de lo que es el terreno de la Fiscalía, porque sobre la investigación que ha abierto el Ministerio Público Nacional sobre una supuesta amenaza para perturbar el proceso electoral e incluso atentar contra la vida del candidato a reelegirse, Nicolás Maduro,
anunciaba Tarek William que se reunió con la fiscal de Colombia para intercambiar información y solicitar cooperación, en este caso una cooperación bilateral, para conocer detalles sobre unos integrantes de un grupo paramilitar o integrantes de un grupo paramilitar llamado algo de la Sierra, algo así. Entonces, en ese sentido, ellos hicieron una denuncia, enviaron un video, dijeron que factores de la oposición venezolana les habían contactado para cometer actos terroristas, perturbar el sistema eléctrico nacional y atentar contra la vida del propio Maduro. Bueno, eso, como decíamos, lleva de por medio una investigación y ayer informaba Tarek William Saab que conversó con la fiscal para conocer detalles y entonces comenzar a intercambiar en ese sentido informaciones. El gobierno de Colombia, como se conoció desde hace 2 días, lo reseñábamos ayer, a través del comandante del ejército y a través de la información que manejaba, dijo que la inteligencia no ha informado de una supuesta acción de paramilitares en territorio venezolano. Pero bueno, hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos finalmente. Atención, por este fin de semana o para este fin de semana se tiene previsto la entrada de la onda tropical número 20. Ya se sienten algunos efectos en ese sentido, viene por el oriente del país. Y a partir de este fin de semana, quizá con mayor resiedumbre el día domingo, afectará a buena parte del territorio nacional, así que hay que estar preparados para las lluvias, los vientos y bueno, y las tormentas eléctricas en ese sentido. Otra información nacional. Atención, es muy importante citar, todavía faltan detalles, falta confirmar las precisiones del caso, pero al parecer el emblemático dirigente de la democracia cristiana venezolana, Eduardo Fernández, fue internado de urgencia en una unidad clínica de la capital de la República, al parecer por una repentina subida de tensión. Al principio hubo un gran temor porque se llegó a hablar de un accidente cerebrovascular, de un ACV, pero eso fue luego pues desmentido y al parecer ha tenido una subida de tensión. No se conocen detalles de la salud en este momento del dirigente político Eduardo Fernández. Bueno, seguimos, vamos con los temas internacionales. Por ejemplo, tenemos la reunión de la OTAN y bueno, todo lo que allí se discutió sobre el tema de Ucrania, los compromisos que asume la organización y la posibilidad a corto plazo de que Ucrania se integre a la OTAN. Esto va a generar mayores tensiones con Rusia, sin duda alguna, que ya ha hecho advertencias en ese sentido. También, bueno, la situación que se vincula a la entrega de material logístico militar, en este caso misiles para la defensa aérea. Pero aparte de ello, Biden, quien estuvo allí, ofreció una rueda de prensa, ¿no?, para tratar de despejar dudas, pero más bien enredó las cosas, porque previamente a la rueda de prensa, en su intervención, de nuevo se confundió a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, y le llamó presidente Putin. Y luego la vicepresidenta Kamala Harris la mencionó como la vicepresidenta Trump. Esto ha generado un nuevo revuelo alrededor de ellos. Sin embargo, voy a la rueda de prensa, dijo que él seguirá, que es el único que tiene la posibilidad cierta de derrotar a Donald Trump. Sin embargo, asomó la alternativa de que si así lo determinara el Partido Demócrata, él pudiera abrir un espacio, pero no lo dijo en forma tan explícita. E incluso habló de la calificación de Kamala Harris como una probable sustituta. Esto tendrá que definirse prontamente, por lo que uno está vislumbrando en ese sentido. Así que bueno, muy pendientes entonces. Nos venimos a América del Sur, nos encontramos que se reanudan las conversaciones entre 3 bloques del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC, otros mantienen las armas y están realizando algunas acciones de carácter violento, ¿no? Esos no van a participar, pero hay 3 bloques del Estado Mayor del Estado Mayor Central de las FARC que van a reanudar esos contactos con el gobierno colombiano y están desarrollándose conversaciones a partir de ayer hasta la semana que viene. Y sobre Colombia también hay otro tema, la investigación sobre el atentado contra un vehículo que forma parte de, digamos, la caravana de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Ayer el director de la Policía Nacional decía que ya identificaron a un guerrillero que habría sido el autor de los disparos, forma parte de este grupo disidente del Estado Mayor Central de las FARC, tiene un seudónimo en este caso, pero que lo tienen ubicado y anuncia que prontamente sería detenido.
Deportes. Bueno, varias cosas. Vamos a jerarquizar el béisbol. Se anuncia entre el 8 y el 10 de noviembre, en el desarrollo mismo del campeonato de béisbol profesional venezolano y también de Puerto Rico y República Dominicana, una serie entre 5 equipos. Probablemente sean válidos esos juegos, ¿verdad?, para los respectivos campeonatos. Es de acordarlo, todavía no hay definición en ese sentido. Va a ser en Miami. En el estadio de los Marlins, donde se celebró la Serie del Caribe, participarían Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Criollos de Caguas de Puerto Rico, Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y también Estrellas Orientales de República Dominicana. Sobre el béisbol, bueno, una noticia que no es muy agradable, está lesionado José Altuve y no podrá participar el martes en el Juego de las Estrellas. Tendrá sustituto, era titular desde el inicio de esta importante cita, ¿no?, entre Liga Nacional y Liga Americana, y también se conoció que el venezolano Anthony Santander de los Orioles de Baltimore, pues sí va a jugar, fue llamado a jugar para el Juego de las Estrellas. En cuanto al fútbol, bueno, ya saben, final de la Copa América este domingo, a 8 de la noche, con transmisión de Televen, por cierto, así que apúntenlo, 8 de la noche. Pero la transmisión va a comenzar, yo creo que como desde las 6 de la tarde, la final entre Colombia y Argentina. Y también en horas de la tarde en Venezuela, horas de la noche en Alemania, la final de la Eurocopa entre Inglaterra y España.